tus pensamientos están nublados y tu mente en conflicto, guerrero. Puedo sentirlo. Buscas la verdad, que así sea. Pero recuerda, la verdad siempre tiene un precio. La diosa griega Aletheia, en la mitología, era una hija de Zeus que personificaba los ideales de la verdad y la sinceridad. Su homóloga romana es Veritas. Lo más probable es que hayas visto una metáfora de la pureza, el silencio, un manto blanco, una figura desnuda o una forma femenina. Sabios y poetas han intentado describir el ideal de la verdad durante miles de años, y los temas centrales de la pureza femenina siguen siendo una de las principales metáforas o comparaciones. Aletheia es una palabra griega que se ha traducido como no encerrar, no ocultar, revelar o verdad. El significado literal de la palabra es el estado de no estar oculto, el estado de ser evidente. El origen de Aletheia es un misterio. Algunos estudiosos dicen que era hija de Zeus. Su madre es desconocida. Otros dicen que el dios Prometeo la esculpió y le dio vida a sus pulmones para que fuera un símbolo de la verdad para la humanidad. En cualquier caso, se la veneraba como una diosa de la virtud, la sabiduría y la inocuidad. No se podía ocultar nada ante ella. Representaba la verdad en su forma más elevada. Aletheia era el espíritu de la verdad, la veracidad y la sinceridad. Tenía tres opuestos: Dolos, el dios del engaño; Apate, la diosa del engaño; y todos los pseudologoi, los dioses de la mentira. Normalmente la gente asocia las deidades griegas con sus homólogas romanas. En este caso, como en muchos otros, las dos deidades no representan exactamente lo mismo porque los griegos y los romanos tenían diferentes ideas acerca de la verdad. De hecho, Veritas representa principalmente la virtud romana de la veracidad, como la rectitud, la honestidad en el trato con los demás y también la justicia. Podemos encontrar una historia acerca de Aletheia en las fábulas de Esopo, en donde dice: Prometeo, aquel alfarero que dio forma a nuestra nueva generación, decidió un día esculpir la forma de Aletheia, empleando toda su habilidad para que fuera capaz de regular el comportamiento de las personas. Mientras trabajaba, una inesperada llamada del poderoso Júpiter le hizo salir. Prometeo dejó al astuto Dolus a cargo de su taller. Dolus se había convertido recientemente en uno de los aprendices del dios. Enardecido por la ambición, Dolus utilizó el tiempo del que disponía para modelar con sus astutos dedos una figura del mismo tamaño y apariencia que Aletheia, con idénticos rasgos. Cuando casi había completado la pieza, que era realmente notable, se quedó sin arcilla para los pies. El maestro regresó, así que Dolus se sentó rápidamente en su asiento, temblando de miedo. Prometeo se asombró de la similitud de las dos estatuas y quiso que pareciera que todo el mérito se debía a su propia habilidad. Por lo tanto, metió ambas estatuas en el horno y, cuando estuvieron bien cocidas, les infundió vida a las dos. La sagrada Veritas, la verdad, Aletheia, caminaba con pasos medidos, mientras que su gemela, inacabada, se quedaba parada. Esa falsificación, ese producto del subterfugio,
adquirió así el nombre de Mendacium, que significa falsedad, y estoy de acuerdo con la gente que dice que no tiene pies. De vez en cuando algo que es falso puede empezar con éxito, pero con el tiempo la verdad está segura de prevalecer. Mendacium representa la falsedad. Se parece mucho a Aletheia, pero no está completa. Ella fue diseñada con el único propósito de satisfacer las ambiciones de Doulos. Ella fue creada con la intención equivocada. Aletheia, por lo tanto, la verdad debe ser utilizada y buscada por las razones correctas. No hay que buscar la verdad para hacer daño a los demás, sino por razones nobles. Por ejemplo, para mejorarse a sí mismo y a quienes nos rodean. Rasgos que encarna Aletheia: desenmascaramiento, autoverdad, acción sincera, confianza en uno mismo, sabiduría. En la filosofía, Aristóteles define la verdad para la filosofía clásica: decir de lo que es y de lo que no es verdadero. Esto parece sencillo, pero es importante ver que no lo es. La fórmula sintetiza tres opuestos distintos y en absoluto obvios o inobjetables, supuestos que resultan decisivos para la carrera de la verdad en la filosofía. Aletheia es el espíritu personificado, daimona de la verdad, la sinceridad y la honestidad. Esto implica también que representa la facticidad, la realidad y la búsqueda de la verdad, ya sea para comprender lo que te rodea o para descubrir tu verdadero yo. Esta diosa personifica cualquier aspecto de la verdad, por lo que depende de cada quien decidir cómo verla y lo que representa. En el neopaganismo, las personas tienen varias formas de venerar a Aletheia y normalmente se le asocia con flores y hierbas, como el crisantemo blanco y todas las relacionadas con la verdad y la honestidad. Animales: la abeja, la orca, el lince, la libélula, el delfín, el halcón y el búho. Todos ellos representan la verdad. Cristales, como las perlas, la turquesa, el zafiro, el cuarzo rosa, el ónix negro, etc. Colores: amarillo, azul, verde, violeta y todos los relacionados con la verdad. Como incienso se utiliza el ámbar. El día 7 de julio es considerado como el Día de la Verdad. Los neopaganos ofrecen todos los elementos mencionados anteriormente, por ejemplo, velas de su color. Pero además de eso, los seguidores modernos de Aletheia siguen un estricto comportamiento para honrar a su deidad. Por ejemplo, decir la verdad, investigar cosas ocultas, defender los ideales, meditar y explorar la conciencia, honrar a su creador Prometeo, defender a los menos afortunados contra la injusticia. Finalmente, aquellos seguidores de Aletheia a menudo expresan su devoción a través de una oración. Aletheia, que eres el principio de la gran virtud, evita que mi buena fe tropiece con la áspera falsedad. Yo soy el documentalista, y esto fue Aletheia, la diosa de la verdad.